En septiembre de 1883, en el condado de Stearns, Minnesota, las acciones de Alexei Kowalski levantaron cejas, incluso las de su esposa. A diferencia de cualquier otro carpintero que colocaba las chimeneas en las paredes exteriores como era de esperar, Alexei estaba haciendo algo verdaderamente poco convencional. Este inmigrante polaco de 41 años estaba construyendo una enorme chimenea de ladrillo directamente en el corazón de su cabaña, justo en el medio del plano, alterando la distribución natural de cada una de las habitaciones. Estás malgastando $200 en ladrillos en un testimonio de tu pura obstinación, le declaró su esposa Katerzyna. Sus vecinos estuvieron de acuerdo, sin embargo, Alexei había sido testigo de demasiadas familias agotando todo su suministro de leña para el invierno antes de que llegara enero. Para descubrir el destino de su peculiar chimenea cuando el primer invierno riguroso de Minnesota realmente la puso a prueba, asegúrate de suscribirte a este canal y déjame saber en los comentarios desde dónde nos sintonizas. Alexei Kowalski llegó a Minnesota en el otoño de 1879, uniéndose a la importante afluencia de inmigrantes polacos que huían de la miseria y el servicio militar obligatorio en su tierra natal. Había partido de un pueblo cercano a Cracovia, un lugar donde los inviernos brutales se cobraban a los vulnerables y el combustible era tan escaso que las familias recurrían a quemar excrementos de animales secos cuando la leña se agotaba. De vuelta en Polonia, había servido como aprendiz de albañil, dominando el arte de colocar ladrillos y piedras en estructuras específicamente diseñadas para retener cada caloría de calor. América prometía tierra y abundantes oportunidades. Sin embargo, lo que realmente ofreció, particularmente en el centro de Minnesota, fue un frío tan intenso que hizo que incluso los inviernos polacos parecieran suaves en comparación. Durante su primer enero en el condado de Stearns, las temperaturas cayeron a unos asombrosos 35 grados bajo cero, permaneciendo bajo cero durante un período ininterrumpido de 19 días. Ese invierno, Alexei residió en una pensión comunal en St. Cloud, observando a los colonos nacidos en Estados Unidos consumir leña a un ritmo que habría horrorizado por completo a su padre. Llegó a comprender que el verdadero problema no era el frío en sí, sino más bien el defecto fundamental en el diseño arquitectónico. Las cabañas americanas se construían con la velocidad como objetivo principal, no la eficiencia energética. Los colonos erigían apresuradamente estas construcciones en apenas semanas, ansiosos por asegurar sus propiedades y cultivar sus cosechas. Las chimeneas se colocaban contra las paredes exteriores, simplemente porque era la ubicación más sencilla para su construcción. Este enfoque eliminaba la necesidad de cortar las vigas del techo o comprometer el valioso espacio interior del suelo. Una chimenea o estufa solía ocupar una esquina, emitiendo calor en la habitación. Sin embargo, la mitad de su preciosa energía térmica se disiparía directamente a través de la pared exterior justo detrás de ella. Alexei había encontrado diseños superiores en Polonia, las casas de campo más antiguas de su pueblo natal, construidas por alemanes hace siglos. Todas poseían una característica singular y compartida. Esta era la paz, una enorme estufa de mampostería ubicada centralmente dentro de la casa. La paz funcionaba como algo más que una fuente de calor, servía como una eficiente batería térmica. Las familias la encendían vigorosamente durante un par de horas cada mañana. Luego dejaban que las llamas disminuyeran.
la sustancial masa de ladrillo, que ocasionalmente superaba las 3 toneladas de peso, entonces absorbía ese calor y lo liberaba gradualmente durante las siguientes 12 a 16 horas. Una estufa bien diseñada normalmente solo necesitaba una carga diaria. Sin embargo, en Minnesota, Alexei fue testigo de cómo las familias atizaban incansablemente sus estufas día y noche, desde octubre hasta abril. Incluso en plena noche se despertaban para alimentar las hambrientas llamas. Trabajaban sin descanso, cortando, partiendo y apilando leña hasta que les sangraban las manos, solo para que sus cabañas se volvieran gélidas pocas horas después de que las últimas brasas se extinguieran. El frío penetrante traspasaba sus delgadas paredes, mientras que las chimeneas mal diseñadas expulsaban más calor precioso al exterior del que lograban retener dentro. Para 1883, Alexei había acumulado suficientes ahorros para comprar 40 acres de tierra boscosa cerca de Cold Spring y tomar a Katarzyna Nowak como esposa. Ella era una mujer polaca, 10 años menor que él, que había pasado sus años de formación en una granja a las afueras de Poznań. Su visión compartida era construir una verdadera granja adecuada, no las construcciones americanas endebles y apresuradas que Alexei había llegado a despreciar, sino un hogar construido para resistir el paso del tiempo. Una vivienda que ofrecería un calor genuino, liberándolos de las interminables horas de vigilia dedicadas a preparar leña. La tierra misma era un tesoro, proporcionando madera para las paredes y tierra arcillosa perfecta para fabricar ladrillos. Un pequeño arroyo cercano aseguraba un suministro constante de agua. Su vecino más cercano, Wilhelm Brandt, un granjero alemán que vivía a solo media milla al este, ya le había ofrecido generosamente su sabiduría sobre las técnicas de construcción locales. Siempre pon tu chimenea en la pared norte, le había instruido Brandt. Actúa como cortavientos, esa es la práctica común, había explicado Brandt. Alexei, sin embargo, solo asintió cortésmente, sin ofrecer respuesta. No tenía absolutamente ninguna intención de colocar su chimenea contra ninguna pared. Su plan era construirla exactamente donde lo habría hecho su propio abuelo. Él la imaginaba en el corazón mismo de la casa, donde cada ladrillo contribuiría al máximo. Katarzyna, quien, después de todo, había cruzado un océano entero por él, usualmente apoyaba todos sus esfuerzos. Pero cuando reveló su diseño de chimenea, ella lo miró como si acabara de proponer construir su cabaña al revés. ¿No tú? ¿El centro?, repitió ella, con voz incrédula. Alexei, eso es pura locura. La discusión subsiguiente se prolongó durante 3 días, pues Katarzyna ciertamente no era una mujer que cediera fácilmente, y ella presentó preocupaciones prácticas que a Alexei le resultó imposible ignorar. Una chimenea en el medio significa que cada habitación tendrá que fluir a su alrededor, explicó dibujando el plano en la tierra con un palo. La cocina, el dormitorio, la sala principal, todos terminarán sintiéndose estrechos y con ángulos extraños. ¿Y qué hay de los muebles?, exigió ella. ¿Dónde se supone que voy a poner una mesa adecuada cuando hay una enorme torre de ladrillo justo en medio de todo? Alexei intentó pacientemente explicar el razonamiento térmico. Una chimenea construida contra una pared exterior, argumentó, perdería la mitad de su calor directamente al exterior. Los ladrillos se calentarían, sí, pero estarían calentando el gélido aire invernal tanto como los espacios habitables. Una chimenea central, replicó él, irradiaría calor en todas direcciones.
Cada cara de ladrillo contribuiría directamente con calor a su espacio vital, sin que absolutamente nada se desperdiciara en paredes expuestas al frío. Piensa en la casa de tu abuela en Poznań, le recordó. La estufa estaba justo en el centro. Tú misma me dijiste lo maravillosamente cálida que siempre se mantenía. Katarzyna respondió al instante. La casa de mi abuela fue construida por su bisabuelo. No tenemos 100 años para que esto sea perfecto, Alexei. Solo tenemos un invierno. Oh, solo una oportunidad. La noticia de su acalorada discusión finalmente llegó a Wilhelm Brandt, quien se acercó al tercer día usando la conveniente excusa de devolver una sierra prestada. Encontró a Alexei colocando meticulosamente los cimientos de su chimenea, un cuadrado de piedra con mortero de 6 pies, posicionado precisamente en el corazón mismo de la estructura planeada. Brandt observó en tranquila contemplación durante varios minutos, antes de finalmente romper el silencio. «Kowalski, ¿qué demonios estás haciendo?» Alexei entonces se lanzó a explicar la masa central, los beneficios del calor radiante y cómo este eficiente diseño polaco estaba perfectamente adaptado a las duras condiciones de Minnesota. Brandt escuchó atentamente, con la cansada paciencia de un hombre que ya había encontrado lo que él consideraba tonterías de inmigrantes muchas veces antes. «Llevo 11 años cultivando en este condado», afirmó Brandt rotundamente, una vez que Alexei hubo terminado su detallada explicación. «He sido testigo de individuos que intentan conceptos ingeniosos», comentó. «Muchos se encuentran incinerando sus propios muebles para febrero». Señalando los cimientos, añadió, «Estarás invirtiendo $200 en ladrillos. Obstruirás el corazón de tu vivienda y causarás angustia a tu esposa. ¿Para qué? Un concepto del viejo mundo que podría resultar ineficaz aquí». «Esto no es solo una teoría», replicó Alexei. «Es física fundamental. La física teórica no le dará calor a tu esposa, especialmente cuando ella tropieza constantemente con una chimenea mientras prepara tus comidas». Brandt recogió sus riendas, diciendo, «Me caes bien, Kowalski. Eres diligente, sin embargo, estás cometiendo un error. Tu esposa lo reconoce, aunque tú no lo hayas hecho». Esa noche, Katarzyna le presentó un ultimátum a Alexei: construir la chimenea a su manera preferida, contra la pared norte, como todos los demás. Alternativamente, constrúyela a tu manera y duerme junto a ella en soledad. Alexei reflexionó pensativamente sobre su declaración. Comprendió su aprensión. Sus recursos eran escasos. Solo había una única oportunidad para ejecutar la construcción correctamente. Además, un invierno de Minnesota no perdonaba los errores de cálculo. Si su chimenea central resultaba inadecuada, lo perderían todo. Sin embargo, había observado a los pioneros americanos durante 4 años, notando su tendencia a elegir el camino de menor resistencia, solo para sufrir las consecuencias. Había sido testigo de cómo familias abandonaban sus propiedades, incapaces de conseguir suficiente leña con la rapidez necesaria para sobrevivir. Había observado a jóvenes con los dedos congelados, a hombres mayores fallecidos en sus lugares de descanso, y a mujeres derramando lágrimas por pilas de madera insuficientes para durar hasta la primavera. El enfoque americano priorizaba la velocidad sobre la corrección. Alexei no había cruzado un océano simplemente para replicar los errores de otros. «Dormiré junto a la chimenea si es necesario»,
Le informó suavemente a Catarina, pero para enero tú también dormirás allí, porque será el lugar más acogedor de todo Minnesota. Katarzyna le lanzó una cuchara de madera y salió enfadada de la tienda que habían habitado desde su llegada al lugar. Alexei, mientras tanto, reanudó el trabajo en sus cimientos, continuando con la colocación de piedras. Los conocimientos que Alexei Kowalski adquirió de años de trabajo con la piedra serían medidos con precisión más tarde por ingenieros contemporáneos. Sin embargo, los principios fundamentales que empleó habían sido validados durante siglos de inviernos de Europa del Este, mucho antes de que se realizaran cálculos numéricos. El elemento crucial era la masa térmica, la capacidad de los materiales compactos para absorber, retener y emitir gradualmente energía térmica. Cada material posee una capacidad calorífica específica distinta, que cuantifica la cantidad de energía necesaria para elevar su temperatura. Por ejemplo, el ladrillo exhibe una capacidad calorífica específica de aproximadamente 0.2 unidades térmicas británicas por libra por grado Fahrenheit. Esta cifra parece modesta hasta que se tiene en cuenta la masa sustancial en cuestión. La estructura de chimenea propuesta por Alexei incorporaría aproximadamente 2.400 libras de ladrillo. Si elevas la temperatura de esa masa de 70 grados a 150 grados, un rango adecuado para ladrillos que recubren un conducto activo, habrás acumulado aproximadamente 38.400 BTU de energía térmica. Esta cantidad es comparable a la combustión de aproximadamente 5 libras de roble seco. Sin embargo, a diferencia de un fuego que descarga su calor en una rápida oleada antes de extinguirse, el ladrillo emite gradualmente su energía almacenada, emitiendo calor durante varias horas, incluso después de que el fuego haya cesado. La velocidad a la que se descarga el calor depende de la diferencia de temperatura. La velocidad de emisión de energía térmica está determinada por la disparidad de temperatura existente entre la superficie del ladrillo y el aire ambiente. Una chimenea mantenida a 150 grados dentro de una habitación a 65 grados emitirá aproximadamente de 15 a 20 BTU por pie cuadrado cada hora. La innovadora chimenea central de Alexei, con 4 caras expuestas que irradiaban hacia los espacios interiores, ofrecía una superficie sustancial de aproximadamente 200 pies cuadrados, capaz de generar una impresionante cantidad de 3.000 a 4.000 BTU de calor cada hora, generando entre 3.000 y 4.000 BTU por hora. Este sistema proporcionaba suficiente calor para calentar cómodamente una humilde cabaña, incluso cuando no había fuego encendido. Sin embargo, la ubicación resultó ser tan crucial como la masa misma. Esta comprensión fundamental fue una revelación clave que los constructores estadounidenses pasaron por alto. Cuando una chimenea se construye contra una pared exterior, solo 3 de sus superficies pueden irradiar calor hacia las áreas habitables. El cuarto lado, típicamente el más grande debido a que alberga la abertura del hogar, se asienta a ras contra la pared exterior. Este contacto directo con la pared significaba que el calor se transfería a la madera estructural o a los tablones, que luego lo disipaban al exterior. Durante un frío intenso, la pared exterior podía estar entre 80 y 90 grados Fahrenheit más fría que el interior. Una diferencia de temperatura tan significativa genera una fuerte atracción térmica,
extrayendo el calor directamente a través de la mampostería y hacia el aire gélido. Una chimenea ubicada centralmente, sin embargo, erradica por completo esta pérdida de calor derrochadora. Con las cuatro caras irradiando calor hacia el interior y ninguna superficie tocando una pared externa. Cada BTU absorbido por la masa del ladrillo contribuye, en última instancia, a calentar el espacio habitable. Esto no es solo una pequeña mejora de eficiencia, es un cambio radical. Una chimenea central puede proporcionar entre un 30 y un 40% más de calor utilizable en comparación con una idéntica colocada contra una pared exterior. Alexei también comprendió instintivamente otro beneficio. La chimenea dividiría naturalmente su cabaña en áreas distintas y zonificadas. La cocina, ya calentada por la cocción, utilizaría una cara. El dormitorio obtendría calor de otra. El espacio principal de la sala de estar disfrutaría del calor de dos caras. Este diseño aseguraba que cada habitación recibiera un calor radiante confortable, eliminando la necesidad de unidades de calefacción individuales. La configuración del conducto de humos era igualmente importante. Las chimeneas americanas tradicionales solían presentar un camino vertical, directo y recto desde el hogar hasta el tejado. Alexei, sin embargo, imaginó un diseño más sinuoso. Su innovador conducto de humos ascendería desde el hogar. Luego atravesaría horizontalmente la sustancial mampostería durante varios pies, antes de elevarse una vez más para salir. Esta ruta sinuosa y serpentina obligaba a los gases de escape calientes a ceder una mayor parte de su calor a la estructura de ladrillo circundante antes de escapar finalmente. En consecuencia, el humo que emanaba de su chimenea sería notablemente más frío que el de un conducto de humos recto convencional. Su temperatura reducida indicaba que una cantidad significativa de su energía térmica había sido capturada eficazmente, mientras sus vecinos podrían simplemente percibir una columna de ladrillo dominando el centro de la cabaña. Alexei imaginó una potente batería térmica, absorbiendo calor durante los fuegos matutinos y liberándolo constantemente durante hasta 14 horas después. Él imaginó un sistema que permitiría a su familia dormir profundamente durante las noches gélidas sin la necesidad de avivar constantemente el fuego. Previó un avance en la eficiencia que reduciría su consumo de leña en un 50% o incluso más. Catarina, sin embargo, inicialmente lo percibió como una obstrucción en su cocina. Pero los duros meses de invierno pronto revelarían la sabiduría que los ladrillos poseían inherentemente. El arduo proceso de fabricación de ladrillos comenzó en junio. Alexei había descubierto una rica veta de arcilla ideal a lo largo de la orilla del arroyo, una tierra densa y rojiza que mantenía su forma cuando estaba húmeda y se solidificaba perfectamente al cocerla. Durante 3 semanas, excavó y preparó meticulosamente la arcilla, mezclándola con arena y agua hasta que alcanzó la consistencia precisa, antes de prensar esta mezcla en moldes de madera hechos a medida. Cada ladrillo exigía un cuidado meticuloso. Si estaba demasiado húmedo, inevitablemente se agrietaría durante la fase de secado. Si estaba demasiado árido, se desintegraría al cocerlo. Ese verano, Alexei elaboró laboriosamente más de 1,800 ladrillos.
disponiéndolos en filas ordenadas para secarlos al sol, volteando diligentemente cada uno a diario y desechando cualquiera que presentara imperfecciones. Sus manos permanecieron perpetuamente teñidas de rojo desde junio hasta agosto. El crucial proceso de cocción tuvo lugar en un horno improvisado que había construido, utilizando el lote inicial de ladrillos secos como estructura. Durante 3 días continuos, lo alimentó con roble, manteniendo temperaturas lo suficientemente altas como para vitrificar la arcilla y convertirla en cerámica duradera. Este proceso intensivo requirió casi una cuerda completa de leña, un gasto significativo que preocupó a Katarzyna hasta que Alexei la tranquilizó, enfatizando que el ladrillo cocido correctamente duraría un siglo. A principios de septiembre, había acumulado una cantidad suficiente de ladrillos de alta calidad para comenzar la construcción. Lo primero que se levantó fueron las paredes de la cabaña, hechas de troncos que él mismo había talado y escuadrado de madera recolectada en primavera. Con unas medidas de 24 por 18 pies, la vivienda era modesta, pero perfectamente adecuada para una pareja que planeaba formar una familia. Se dejó intencionadamente un espacio cuadrado de 6 pies en el centro del plano, marcando la ubicación precisa para su chimenea. Los cimientos de la chimenea, terminados en agosto, se colocaron a 3 pies bajo tierra para proteger eficazmente contra el levantamiento por heladas. Alexei entonces comenzó la construcción vertical, colocando ladrillos meticulosamente hilada por hilada, priorizando la construcción del hogar. Su abertura estaba orientada hacia la cocina, el espacio de cocina designado de Katarina. Él ingeniosamente inclinó las paredes internas para proyectar el calor hacia afuera, evitando la absorción en la parte trasera del hogar. El intrincado diseño del conducto de humos exigía la máxima precisión. Alexei diseñó un canal de humo horizontal que serpenteaba a través de la mampostería durante aproximadamente 12 pies antes de ascender, todo dentro de una estructura de 8 pies de altura. Se instalaron costosos deflectores de chapa, adquiridos en una ferretería de Saint-Cloud para guiar el humo y evitar corrientes de aire inversas. Katarzyna observó en silencio el ascenso de la chimenea, notando cómo la columna de ladrillo, tal como ella había previsto, se convirtió en la característica dominante en el interior. Moverse entre la cocina y el dormitorio ahora requería rodearla. El espacio central de la vivienda parecía disminuido por la imponente estructura en su centro. Sin embargo, pronto observó otro aspecto. A medida que las tardes de septiembre se enfriaban, los ladrillos de la chimenea, incluso sin encender, conservaban el calor del sol de la tarde que entraba por las ventanas orientadas al sur. Una tarde, tocó su superficie y sintió un suave calor emanando en su palma. «Está caliente», concedió ella. «Estará aún más caliente», le aseguró Alexei. Las paredes exteriores de la cabaña fueron selladas con una mezcla de arcilla y musgo, un método común y establecido en esa zona. A finales de septiembre, el tejado estaba terminado, con tejas de roble partidas a mano colocadas sobre robustos cabrios. Una única puerta se abría al sur, complementada por ventanas en las paredes este y oeste. Exteriormente, la cabaña parecía poco notable, integrándose perfectamente con otras granjas de Stearns County. Su interior, sin embargo, presentaba un marcado contraste. La chimenea de ladrillo se elevaba del suelo al techo, una característica innegable y dominante.
Alexei había enlucido meticulosamente sus superficies exteriores hasta dejarlas lisas y luego las había encalado con el objetivo de mejorar la reflexión del calor. La oscura abertura del hogar estaba lista, enmarcada por una sencilla repisa de madera que Catarina le había ayudado a construir a regañadientes. La construcción de la chimenea supuso un coste de materiales de $214, además de 4 meses de trabajo. En contraste, sus vecinos habían erigido cabañas similares con chimeneas externas por la mitad del gasto y en la mitad del tiempo. A principios de octubre, Wilhelm Brandt pasó por allí. Observó la estructura terminada y sacudió la cabeza, comentando: «Espero que hayas cortado suficiente leña, Kowalski. Sin duda la necesitarás». Alexei simplemente sonrió sin ofrecer respuesta. La pila de leña situada detrás de su cabaña era notablemente modesta. A finales de octubre, el suministro de leña de la familia Kowalski se había convertido en una importante causa de preocupación entre sus vecinos. Wilhelm Brandt incluso lo mencionó a otros granjeros alemanes en la tienda de piensos de Cold Spring. Los Hendricks, una familia escandinava asentada una milla al norte, pasaron deliberadamente para contar las cuerdas de leña apiladas detrás de la cabaña. Esa tarde, la señora Hendricks informó a su marido: «3 cuerdas, quizás 3 y media para todo un invierno de Minnesota. Recurrirán a quemar muebles para Navidad». El consenso predominante era inequívoco. Una familia necesitaba de 6 a 8 cuerdas de madera dura sazonada para soportar un invierno en el condado de Stearns. Mientras algunas familias usaban 10 cuerdas, los Kowalski habían acumulado menos de la mitad del mínimo recomendado. Además, se decía que el marido había malgastado $200 en una chimenea que obstruía la mitad de su área de vivienda. Katarzyna escuchó estas conversaciones en voz baja durante la misa dominical. La comunidad polaca en Cold Spring, aunque pequeña, estaba muy unida, asegurando que las noticias circularan rápidamente a través de charlas en la cocina y reuniones después de la iglesia. Incluso mujeres que apenas conocía le ofrecieron consejos compasivos, sugiriendo formas de conservar la leña, como quemarla solo por la noche, poniéndose ropa adicional dentro de casa y manteniendo a los niños en la cama durante los periodos más fríos. En polaco, una anciana le confió: «Tu marido tiene buenas intenciones. Los hombres a menudo tienen ideas, pero deberías prepararte para el peor de los casos. ¿Tienes parientes que puedan ofrecerte refugio si las circunstancias se vuelven extremas?». La pregunta tocó una fibra sensible, ya que la propia Katarina había considerado esa misma posibilidad. Eli había observado a Alexei transportando solo escasas cantidades de leña, en marcado contraste con otros hombres que dedicaban semanas únicamente a cortar y partir. También lo había visto rechazar ofertas de ayuda, manteniendo firmemente que 3 cuerdas serían suficientes. Su autoconfianza rozaba la arrogancia, un defecto fatal durante un invierno en Minnesota. Wilhelm Brandt buscó a Alexei a principios de noviembre, encontrándolo en la tienda general local para una confrontación directa. «Kowalski, seré franco, ya que no deseo cargar con la responsabilidad de tu perdición», declaró Brandt, asegurándose de que otros escucharan. «Solo tienes la mitad de la leña necesaria. Tu chimenea está mal ubicada, y tu esposa sufrirá penurias debido a tu obstinación». Alexei respondió con calma:
Mi esposa estará abrigada. Tu esposa se convertirá en viuda a menos que consigas más leña. Brand se acercó a él, diciendo, «Te hago una oferta de 10 días de trabajo. Mis hijos y yo te ayudaremos a talar y partir suficiente roble para que te dure hasta marzo. Esto es sin cargo, un acto de genuina caridad cristiana. Le agradezco la oferta, pero no es necesaria». Brandt lo miró fijamente, afirmando, «El orgullo es un pecado, Kowalski, como lo es el despilfarro». Alexei recogió sus cosas. «Venga a visitarme en enero», sugirió, «y sea testigo de primera mano del rendimiento de la chimenea. Si me equivoco, aceptaré su ayuda en ese momento. Para enero, la leña estará cubierta por 1,20 m de nieve». «Entonces cavaré», declaró. Brand se dirigió entonces a los otros hombres de la tienda gesticulando con frustración. Todos lo presenciaron. «Hice un esfuerzo. Si su familia sucumbe al frío, recuerden que lo intenté». Ese domingo, el padre Novak hizo una referencia indirecta a los Kowalski en su sermón, hablando de la virtud de la humildad y los peligros de rechazar la ayuda de vecinos bien intencionados. Katarzyna permaneció rígida en el banco, con las mejillas sonrojadas, mientras Alexei escuchaba con aparente compostura. Después de misa, ninguna familia se acercó a estrecharles la mano. Los Kowalski caminaron en silencio hasta su carreta, subieron y regresaron a casa a través del viento de noviembre, que anunciaba la primera nevada. Esa noche, Alexei encendió el fuego inicial de la temporada en su chimenea central. Katerina observó cómo se encendía el fuego. Vio el humo subir y desaparecer por el conducto sinuoso, y sintió cómo el ladrillo comenzaba a calentarse bajo su palma. El silencio reinaba entre ellos. La chimenea, lo sabían, tendría que demostrar su valía. Diciembre de 1883 trajo una dureza que los colonos experimentados no habían presenciado en años. La temperatura cayó por debajo del punto de congelación el 3 de diciembre y se mantuvo por debajo de esa marca durante los 17 días siguientes. Para la víspera de Navidad, el mercurio había bajado a -28 grados, acompañado de vientos que hacían que la piel expuesta picara en cuestión de minutos. En todo el condado de Stearns, las familias adoptaron estrategias de supervivencia. La familia Hendricks al norte consumió su primera cuerda de leña en 9 días, un ritmo que agotaría sus reservas mucho antes de marzo. Instituyeron el racionamiento, permitiendo que las temperaturas bajaran a los 40 grados Fahrenheit durante la noche, despertando a los niños a las 3 a.m. para reavivar fuegos que se habían reducido a brasas. Su cabaña, con una chimenea exterior adosada a la pared norte, disipaba el calor tan rápidamente que las superficies internas desarrollaban escarcha. A las 2 horas de apagarse el fuego, Wilhelm Brandt se encontraba en una situación marginalmente mejor. Su cabaña estaba sólidamente construida y su chimenea se mantenía diligentemente, pero incluso él consumía leña a un ritmo alarmante. Media cuerda por semana, con temperaturas interiores que aún caían a los 30 y tantos grados Fahrenheit. Al amanecer, su esposa dormía con medias de lana y un gorro de piel. Sus hijos se acurrucaban juntos en las camas para calentarse,
tres compartiendo un solo colchón. La tienda general de Cold Spring se transformó en un centro de noticias sombrías. Una familia llamada Olson, que residía 10 millas al oeste, había abandonado por completo su granja y buscado refugio con parientes. Dos granjeros solteros fueron encontrados muertos por congelación en su cabaña el 19 de diciembre, con su suministro de combustible agotado y su fuego frío. El sheriff del condado coordinó los esfuerzos de distribución de leña para las familias más necesitadas, pero los recursos eran escasos y las largas distancias hacían peligrosa la entrega. Los Kowalski fueron pasados por alto. Todos presumían el resultado: una vivienda gélida, un suministro de leña agotado y un polaco obstinado finalmente dispuesto a admitir su error. Algunos anticipaban en secreto un escenario más sombrío. El 27 de diciembre, Wilhelm Brandt decidió emprender el viaje. Su obligación cristiana razonó, lo impulsaba. Si la familia estuviera pasando penurias, los acogería en su propia residencia. Les haría un hueco, por muy apretados que estuvieran. Si ya hubieran sucumbido al frío, al menos podría asegurar un entierro digno antes de que el suelo se congelara por completo. El viaje duró 40 minutos a través de nieve profunda y un viento cortante. Brandt llegó a la granja de los Kowalski con el rostro envuelto en lana, sus dedos insensibles dentro de sus gruesos guantes. Salía humo de la chimenea, una fina voluta, no la densa columna indicativa de un fuego desesperado. La pila de leña detrás de la cabaña parecía casi intacta. Brandt bajó y se dirigió hacia la puerta. Llamó, golpeando sus pies para combatir el frío penetrante que se colaba por sus botas. Alexei abrió la puerta vistiendo solo en mangas de camisa. Brandt se asombró. El calor que emanaba de la cabaña lo golpeó con una fuerza palpable. No era el calor intenso de un infierno ardiente, sino un calor profundo y constante que parecía irradiar de todas direcciones simultáneamente. Miró más allá de Alexei y vio a Katerina de rodillas en el suelo con su hija pequeña, nacida en octubre, ambas vestidas con ligeras prendas de algodón. «Wilhelm», comentó Alexei con amabilidad, «entra y caliéntate». Brandt entró y se detuvo. La chimenea de ladrillo se alzaba prominentemente en el centro de la habitación, pero no fue su apariencia lo que lo cautivó. Era el calor que emanaba de su exterior. Se quitó los guantes y apoyó la mano sobre la mampostería de ladrillo encalada. Estaba agradablemente cálida, casi caliente, como una piedra calentada por el sol en un día de verano. «Su fuego», balbuceó Brandt. «¿Qué cantidad de leña está consumiendo?» Alexei señaló el hogar. Dentro, una pequeña y modesta llama consumía solo 2 troncos, un fuego que no habría elevado la temperatura de la cabaña de Brandt por encima de los 50 grados Fahrenheit. «Lo enciendo por la mañana», explicó Alexei. «Lo dejo arder intensamente durante quizás 2 horas. Luego permito que disminuya. Los ladrillos se encargan del resto». Brandt miró la chimenea, a la familia contenta, a la ropa ligera y los pies descalzos. En voz baja pidió: «Muéstrame». Alexei sacó una pequeña libreta del estante de la mesita de noche. Había documentado meticulosamente las temperaturas desde el fuego inicial en noviembre. Los datos recopilados, que incluían las temperaturas matutinas y vespertinas, las mínimas nocturnas y el consumo de leña,
presentaban una narrativa que desafiaba por completo las arraigadas creencias de Wilhelm Brandt sobre cómo calentar eficazmente una cabaña en Minnesota. Alexei anunció la fecha, 3 de diciembre, y la temperatura exterior, unos gélidos 4 grados bajo cero. El fuego matutino, encendido a las 6 de la mañana, ardió intensamente durante 2 horas hasta las 8. Al mediodía, la temperatura interior registraba 71 grados e incluso a medianoche se mantenía en unos confortables 62 grados. Sorprendentemente, no se encendió fuego desde las 8 de la mañana hasta la mañana siguiente. Brandt negó lentamente con la cabeza. Incrédulo, eso simplemente no es factible, declaró. La temperatura de mi propia cabaña desciende 20 grados en las 3 horas siguientes a que el fuego se apague. Tu chimenea está construida contra una pared exterior, lo que significa que la mitad del calor generado se escapa al exterior. Alexei deslizó su mano sobre la cálida mampostería. Esta chimenea, sin embargo, tiene 4 superficies radiantes. Cada una de estas superficies irradia calor hacia el interior, asegurando que no se desperdicie energía. Luego le mostró a Brandt el patrón consistente, documentado en las páginas, fuegos matutinos, cada uno ardiendo solo durante 2 horas. Las temperaturas disminuían gradualmente, típicamente solo 1 o 2 grados por hora, día y noche. Incluso durante las olas de frío más severas, las lecturas más bajas rara vez caían por debajo de los 55 grados. Además, la cantidad de leña consumida parecía increíblemente mínima. «Muéstrame la pila de leña», pidió Brandt. Salieron al frío penetrante, donde la pila de leña estaba ubicada detrás de la cabaña. Protegida de la nieve por una lona, la pila de leña fue inspeccionada por Brandt, quien comenzó a contar las cuerdas restantes. Alexei esperó tranquilamente al viento. «Probablemente solo has usado media cuerda desde noviembre», observó Brandt. La voz de Brandt estaba teñida de clara incredulidad. ¿Media cuerda en casi 2 meses? Quizás un poco más, tal vez 3/4. Brandt calculó rápidamente las cifras mentalmente. En contraste, su propia familia había consumido casi 4 cuerdas durante ese mismo período, y la familia Hendricks incluso más. Basándose en la tasa de consumo de Alexei, el suministro inicial de 3 cuerdas y media de los Kowalski se extendería fácilmente más allá del invierno y hasta bien entrado el año siguiente. «La chimenea», murmuró Brandt pensativo. «La masa sustancial retiene el calor durante 14 horas, a veces incluso 16, dependiendo de la temperatura exterior». Alexei señaló la prominente columna de ladrillo visible a través de la ventana de la cabaña. Compuesta por 2.400 libras de ladrillo, cada libra actúa como un depósito de calor. El fuego esencialmente la carga como una batería, que luego libera calor gradualmente durante toda la noche y el día, hasta la siguiente combustión. Volvieron a entrar en la cabaña, donde Katarina había preparado café. Brandt se sentó en la pequeña mesa, que estaba algo incómodamente colocada alrededor de la chimenea central, precisamente como había previsto meses antes. Envolvió la taza con las manos, disfrutando de su reconfortante calor. «Te advertí que esto era un error», murmuró. «Se lo dije a todo el mundo. ¿Tú no lo sabías? Debí haber prestado atención a tus palabras». Brandt ahora veía la chimenea con una nueva perspectiva, percibiéndola no como un impedimento, sino como una valiosa ventaja.
La familia Hendricks está pasando apuros. Los Olsen han abandonado sus tierras. 2 hombres han perecido por falta de leña, afirmó, haciendo una pausa antes de añadir. Y sin embargo, tú estás aquí sentado cómodamente en mangas de camisa. Alexei asintió. El método tradicional es efectivo. Mi abuelo lo entendía y también su abuelo. En algún momento la gente simplemente perdió este conocimiento. Brandt apuró su taza de café y se puso de pie. Debo informar a los demás, especialmente a los Hendricks. Con su tasa de consumo actual, no sobrevivirán hasta febrero. Tráelos aquí si llega el caso. Tenemos espacio de sobra y esta chimenea puede proporcionar calor a más personas. Brandt dudó en el umbral. Una vez te acusé de orgullo, afirmando que tu esposa sufriría penurias por tu obstinación. Te preocupabas por nuestro bienestar. Eso no es una transgresión. Tampoco lo es tener razón. Brandt se puso los guantes. Volveré mañana, trayendo a las familias Hendricks y Kowalski. Tengo la intención de aprender a construir una de estas. Cuando llegue la primavera demoleré mi pared norte. Alexei sonrió, sugiriendo: trae a tus hijos. El trabajo avanza más rápido con ayuda. Brandt regresó a casa a través del frío mortal, sus pensamientos consumidos por cálculos que aún le costaba aceptar. A la tarde siguiente, la familia Hendricks apareció parcialmente congelada y profundamente avergonzada. Inicialmente, se habían resistido a la invitación de Wilhelm Brandt a aceptar ayuda de un inmigrante polaco al que solo recientemente habían compadecido. Se sentía como admitir la derrota. Sin embargo, su suministro de leña estaba casi agotado. Sus hijos habían estado temblando incesantemente durante 3 días, y el orgullo ofrecía poco calor. Katarzyna los recibió cálidamente sin ningún juicio. Había preparado sopa y pan, proporcionado mantas adicionales y despejado un área cerca de la chimenea donde el calor era más intenso. Los 4 hijos pequeños de los Hendricks, 3 niñas y un niño, todos menores de 10 años, apretaron sus pequeñas manos contra la cálida mampostería, sin querer moverse. Se siente como una estufa, señora Hendricks, murmuró ella a su marido. A pesar de las circunstancias, la familia permaneció durante 11 días, hasta que un breve deshielo de enero permitió a Brandt y otros vecinos entregar leña de emergencia a su hogar. Sorprendentemente, el consumo de combustible de Alexei durante este periodo no fue superior al habitual. Cada mañana, la chimenea absorbía calor y luego lo irradiaba constantemente durante toda la noche, calentando sin esfuerzo al creciente número de ocupantes. La noticia de su notable rendimiento se extendió por el condado de Stearns, con la urgencia de una súplica desesperada. A mediados de enero, Alexei ya había acogido a 3 familias adicionales para estancias cortas durante los períodos de frío más intenso. Cada visita se desarrollaba de forma idéntica. Duda inicial, seguida de un asombro profundo y, finalmente, preguntas apremiantes sobre las técnicas de construcción. Alexei respondía pacientemente a cada pregunta, ilustrando conceptos con diagramas en papel marrón y explicando la física en su inglés rudimentario, a menudo ayudado por expresivos gestos con las manos. El propio Wilhelm Brandt se convirtió en el primer alumno dedicado, llegando a finales de enero con sus 2 hijos adultos y un cuaderno repleto de preguntas. Pasaron meticulosamente 4 horas examinando el diseño de la chimenea y tomando medidas precisas.
Mientras examinaban el intrincado y sinuoso conducto de humos que Alexei había diseñado, Brandt señaló los deflectores de chapa visibles a través de un pequeño panel de acceso, explicando: estos deflectores obligan al humo a recorrer una distancia mayor. Alexei afirmó, golpeando la superficie cálida. Más tiempo dentro de la mampostería significa más calor transferido. Un conducto de humos convencional y recto desperdicia la mitad de la energía. El humo sale todavía caliente. En contraste, mi humo sale frío porque la mampostería ha absorbido eficazmente su calor. Brent anotaba meticulosamente las observaciones, mientras su hijo dibujaba diligentemente los diagramas. A su partida, los tres hombres habían resuelto firmemente reconstruir la chimenea de la familia Brandt, una vez que llegara la primavera. En lugar de su posición habitual contra la pared norte, sería reubicada en el centro de la cabaña, su lugar legítimo. La familia Hendricks pronto siguió su ejemplo, al igual que una familia noruega llamada Larsen, y luego dos granjeros solteros que, habiendo soportado el invierno en una cabaña compartida, juraron que nunca más sufrirían el frío. Para marzo, Alexei se había comprometido a ayudar con la supervisión de 7 reconstrucciones de chimeneas en todo el condado, rechazando firmemente cualquier forma de pago. Después de una consulta inusualmente larga, cuando Brandt intentó ponerle un billete de $5 en la mano, Alexei lo devolvió suave, pero firmemente. En Polonia, mi abuelo transmitió sabiduría a mi padre, y mi padre, a su vez, me enseñó que el conocimiento no es una mercancía para ser vendida, sino un legado para ser compartido. Katarzyna observó la inesperada evolución de su marido hacia un instructor respetado. La misma terquedad que la había exasperado en septiembre ahora inspiraba deferencia en hombres que antes lo habían considerado un tonto. Vecinos que antes chismorreaban sobre la inevitable ruina de la familia, ahora buscaban activamente el consejo de Alexei sobre todo, desde composiciones de mortero hasta medidas de conductos de humos. Ciertamente podrías cobrarles, comentó una noche, después de que otra familia se hubiera marchado, cargada con páginas de notas. Pagarían con gusto. No, insistió, ellos enseñarán a otros. Eso es pago suficiente. Cuando llegó el deshielo de primavera, la pila de leña de los Kowalski todavía contenía casi 1,5 cordones de madera. Una reserva suficiente para comenzar el invierno siguiente sin talar un solo tronco nuevo. Habían consumido menos de 2 cordones de leña en total durante el que fue el invierno más frío en una década. Katerina apoyó suavemente su mano en la chimenea, ahora fría al tacto con la llegada del clima más cálido, y se permitió una leve sonrisa. Tenías toda la razón, admitió. Alexei le besó tiernamente la frente. Los ladrillos mismos eran correctos. Yo simplemente los coloqué de la manera adecuada. Alexei Kowalski siguió viviendo otros 41 años en esa granja de Minnesota. Falleció en 1924, rodeado de sus hijos y nietos, todos los cuales habían prosperado en el reconfortante calor que emanaba de su chimenea central. La cabaña original permaneció en pie hasta 1956, momento en el que el nieto de Alexei la reemplazó finalmente por una casa de campo contemporánea. Antes de su demolición, fotografió meticulosamente la chimenea desde todos los ángulos imaginables. Con un peso de 2.400 libras, la estructura de ladrillo permaneció notablemente sólida, completamente funcional,
y continuó calentando la casa, unos asombrosos 73 años después de que Alexei hubiera colocado meticulosamente su primera hilada. El duro invierno de 1883 y 1884 cobró la vida de 17 personas solo en el condado de Stearns. Además, docenas más sufrieron graves congelaciones, lo que resultó en la pérdida de dedos de manos y pies, y muchos se vieron obligados a abandonar sus granjas, incapaces de costear su calefacción. En marcado contraste, la familia Kowalski consumió menos de 2 cordones de leña y mantuvo constantemente su temperatura interior por encima de los 55 grados Fahrenheit. La distinción crucial residía en esas 2.400 libras de ladrillo estratégicamente posicionadas. Para 1890, las chimeneas centrales eran una vista familiar en los asentamientos polacos y alemanes del centro de Minnesota. Alexei desempeñó un papel clave en la construcción o supervisión de 14 de estas estructuras, rechazando generosamente cualquier compensación por sus esfuerzos. Sus hijos dominaron la técnica y luego la compartieron con sus vecinos. Esta experiencia se difundió naturalmente de una familia a otra, de comunidad en comunidad, hasta que el método Kowalski fue simplemente la práctica establecida. El principio fundamental que Alexei comprendió, optimizar la eficiencia radiante mediante la colocación estratégica de masa térmica, es evidente en los sistemas de calefacción de todo el mundo. Ejemplos incluyen la pechka rusa, el Kachelofen austriaco y la chimenea de contracorriente finlandesa. Todas estas son manifestaciones distintas de un concepto singular. Almacenar calor dentro de materiales densos, posicionarlos para emitir calor hacia adentro y permitir que la física natural logre lo que un suministro interminable de leña no podría. Los ingenieros de calefacción contemporáneos se refieren a esto como calefacción por masa radiante. Si bien los cálculos matemáticos se han perfeccionado y los materiales mejorado, la comprensión fundamental perdura. Una sola libra de ladrillo, una vez calentada a 150 grados, liberará constantemente su energía acumulada durante muchas horas. Coloca estratégicamente suficiente ladrillo en el corazón de una sala de estar y habrás creado una batería térmica que se carga con los fuegos matutinos y libera calor constantemente durante las noches más frías. Alexei, su abuelo y generaciones de constructores de Europa del Este reconocieron que la eficiencia supera con creces la mera intensidad. Sus vecinos encendían rugientes infiernos, devorando troncos enteros en una hora, enviando calor a las habitaciones solo para que escapara casi de inmediato a través de paredes endebles y chimeneas mal ubicadas. En contraste, Alexei construía fuegos modestos, transfiriendo energía al ladrillo y luego permitiendo que el ladrillo realizara la tarea constante de calentar a su familia. Esta valiosa lección trasciende el ámbito de las chimeneas. En cada sistema se pierde energía. Cada decisión de diseño reduce o amplifica estas pérdidas. Los colonos americanos que construyeron chimeneas en paredes exteriores no eran poco inteligentes. Más bien, priorizaron la construcción rápida y la sencillez. Sin embargo, optimizar un factor a menudo requiere sacrificar otro. Ganaron velocidad en la construcción, pero pagaron un alto precio cada invierno en consumo de leña e incomodidad. Alexei, por el contrario, optimizó para la máxima eficiencia.
Dedicó 4 meses a fabricar ladrillos a mano. Invirtió $200 en materiales y dedicó incontables horas a una construcción que sus vecinos terminaron en solo unos días. Sin embargo, su inversión inicial produjo profundos retornos. Durante 73 años, sus nietos disfrutaron de un sueño reparador y cálido. Sus bisnietos heredaron una propiedad donde la leña nunca escaseó. Si bien algunos conocimientos se conservan meticulosamente en libros y manuales de ingeniería, otros conocimientos persisten porque un individuo suficientemente resuelto, confiando en su valor, se niega a dejar que se desvanezca, incluso cuando su propio cónyuge lo tacha de excéntrico. Katarzyna sobrevivió a Alexei por 6 años, pasando sus últimos inviernos dentro de la cabaña que construyeron, mantenida caliente por la misma chimenea, que una vez había llamado un monumento a la pura terquedad. Tras su fallecimiento, sus hijos descubrieron una nota, escrita con su meticulosa caligrafía polaca, escondida dentro de la Biblia familiar. Tenía razón sobre la chimenea, tenía razón sobre tantas cosas. Ojalá se lo hubiera dicho con más frecuencia. Los ladrillos, sin embargo, son indiferentes a los arrepentimientos. Simplemente retienen el calor, firmes y pacientes, tal como lo han hecho durante 7 décadas, y como seguirán haciéndolo hasta que finalmente sean desmantelados.